Así que vamos a dar comienzo a este último conversatorio. El tema es movimiento y calidad de vida, un tema que fluyó durante todo el Congreso, en las comisiones de trabajo, en las presentaciones de trabajos a través de comunicaciones libres y en todas las conferencias y conversatorios anteriores, porque el movimiento es el eje de este Congreso. Y ahora tenemos a tres especialistas, amigos, que nos van a dar algunos puntos que creo que van a terminar de cerrar algunas cosas y ligar todo esto que estuvimos hablando. Vamos a empezar, y se habló bastante de esto, ayer lo escuchamos al profesor Mario Di Santo hablando en su conferencia también de movimiento y calidad de vida. Hablábamos del sedentarismo, Mario decía que tenía otro concepto para él en contra del ser humano nómade y que le gustaba llamarlo hipocinesia. Bueno, pero vamos por el momento a seguir hablando de sedentarismo que está instalado en nuestra sociedad. Acá los doctores y profes, amigos, me desasnaron en esta razón de la hipocinesia como patología. Vamos a hablar del sedentarismo y de las consecuencias que este sedentarismo trae en esta sociedad que hoy nos atraviesa a través del consumo, del movimiento sin saber para qué y por qué, de los tiempos ante los móviles y aparatos. ¿Qué evidencias tenemos hoy en relación a los efectos que el sedentarismo está causando en nuestra sociedad? Le damos la palabra a Sergio primero, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme compartir este momento y realmente transmitir la visión personal y profesional que uno tiene del trabajo cotidiano y de recibir personas que tienen algunas patologías que cada vez se hacen más comunes y cada vez van a ser más comunes porque hay un común denominador en todas estas patologías que aparecen principalmente en el adulto joven y que se transmiten al adulto mayor y que tienen ese denominador común en un principio elemental y que se refiere a que nosotros hace poco menos de un siglo que hemos duplicado prácticamente la cantidad de años de vida. Haber aumentado la cantidad de años de vida significa que tenemos un cuerpo o este ser biopsicosocial de que de tanto se habló, que viene evolucionando y aumentando la cantidad de años de vida, pero no en forma paralela a la calidad de años de vida. Quiere decir esto que es lógico que aparezcan las que se han dado en llamar enfermedades no transmisibles, que en lo personal creo que no son no transmisibles porque son las que más se transmiten. Porque creer que la sal que se agrega a la comida es no transmisible en una familia me parece que es un error fenomenal. Y se transmiten culturalmente, por lo tanto son las que más se transmiten. En lo que sí tenemos que coincidir en que son crónicas. Son crónicas porque tienen un tiempo prolongado para manifestarse y durante ese tiempo son silentes, o sea, no avisan. Y en ese caso tenemos la diabetes, la hipertensión. Lo que está visible a veces es el sobrepeso o el perímetro de cintura como un indicador de enfermedad cardiovascular, y eso sí lo vemos. Pero lo que está ocurriendo en la grasa intravisceral y lo que está ocurriendo dentro de una articulación maltratada, porque me voy a la otra parte y la que más hago, que es la parte ortopédica, eso no se ve hasta que se manifiesta con un gran deterioro. Por lo tanto, una paciente me preguntaba ¿por qué yo tengo osteoporosis? Y más bien que no se lo dije, pero lo pensaba internamente, es porque está viva, señora. Tiene osteoporosis porque usted hoy vive 75, 80 años y tiene tiempo suficiente para deteriorar el cartílago articular y producir una enfermedad degenerativa en el cartílago articular. Y porque pierde justamente la proporción y la densidad de calcio y de minerales en el hueso,
Por eso usted tiene osteoporosis, porque antes se moría a los 50 años. O sea, que entraba en la menopausia como edad de riesgo para tener osteoporosis, pero no alcanzaba a desarrollarla porque fallecía antes. Y ahora aumentamos 30 años la cantidad de años de vida, a tiempo suficiente para generar enfermedades en el sistema musculoesquelético principalmente. Osteoporosis en el hueso, artrosis en el cartílago articular y el mal que más está siendo estudiado en los últimos 10 años, de los cuales yo participo habitualmente, que es la sarcopenia. Y habrán escuchado hablar de sarcopenia y fragilidad. Y eso está en relación directa con el deterioro más severo de la salud que puede tener una persona. Por lo tanto, esto, como te comentaba Patricia, es lo que más observamos en la práctica cotidiana, fundamentalmente en estos 3 aspectos, porque son prácticamente 3 patologías no visibles, no fácilmente detectables. Y yo hablo de esto porque trabajo con esto, y la sarcopenia, que es la enfermedad muscular que incluye debilidad muscular y disminución de la masa muscular, incide en el trabajo articular, por lo tanto acelera el proceso degenerativo del cartílago articular, y la falta de estímulo en el hueso demuestra que la mecanotransducción no está favoreciendo que se siga depositando calcio en el hueso cuando ya la señora no tiene estrógenos o cuando ya no tenemos ejercicios encima. Da para mucho el tema, yo trato de ser sintético porque comparto esta honorable mesa con otros compañeros que también tienen que dar su opinión. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer. Bueno, quería agradecerle a Patricia por la invitación, a Romina González, que también me dio el peso de ponerme acá. Y tomando un poco lo que estuvimos hablando, estuvimos tratando de coordinar un poco la charla al mediodía. A veces también está bueno decir que hemos podado cosas, como hacen los músicos, y que ha quedado cosas muy interesantes allá, que hoy no vamos a poder poner acá por el tiempo. Una de las cosas que yo quería decir, que empecé mi carrera como profesional, como profesor de educación física, después me capacité como kinesiólogo, y le quería trasladar con respecto a lo que decía Sergio. Coordino 15 centros de salud de la ciudad de Rosario, todo lo que es el servicio kinésico. El promedio de pacientes que tenemos en esos 15 centros son cerca de 580 pacientes aproximadamente. El 80% de esos pacientes tienen alguna algia, alguna lumbalgia, alguna gonalgia. La mayoría de ese 80% tiene sobrepeso, y después de estar cotejando los valores año tras año, hace casi 8 años que estoy en eso, me di cuenta que después de las 10 de las 15 sesiones, el kinesiólogo deja de hacer kinesiología y empieza a ser profesor de educación física. Aún a riesgo de que algún kinesiólogo me putee, el kinesiólogo no está capacitado para hacer educación física. Tiene un pequeño conocimiento que transcurre por un año de una materia, pero el profesor de educación física se capacita toda la carrera para aplicar ese saber en esos pacientes que nosotros estamos tratando. Sí, he encontrado eso, y también he encontrado que, bueno, cuando uno planifica la rehabilitación de un paciente, cuando planifica la rehabilitación del paciente, muy pocas veces se fracasa. Pero ¿en qué nos encontramos? ¿En qué fracasamos? Es no en la planificación, no en el papelito, no en el microciclo, no en la carga. Fracasamos porque muchas veces no tenemos la herramienta para hacer la adherencia, para que ese paciente continúe el tratamiento. Y yo creo, como le decía Patricia hoy, yo creo que parte
del fracaso en el tratamiento, por qué el paciente no se adhiere al tratamiento, es porque en el caso de los profesores de educación física desconocen que son los primeros agentes de salud. No hay otro profesional que esté primero en la salud que no sea el profesor de educación física. Entonces, cuando uno como profesional se hace carne del agente de educación física como agente de salud, ya no empieza a mirar al otro solamente como, decía Juan, sale de un trabajo, se mete a otro, se mete a otro, se mete a otro, sino que empieza a ver al otro de otra manera. Y es nuestra responsabilidad como profesores saber que si todavía la CONEDU no nos acepta como agentes de salud, lo va a tener que terminar aceptando, porque el profesor de educación física es salud. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a todo el consejo académico de este congreso. Voy a retomar el tema del concepto del sedentarismo. En principio quiero que tomen conciencia de que hace más o menos 2 décadas la propia Organización Mundial de la Salud y la propia Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud declaró al sedentarismo como un factor de riesgo asociado o no a los factores de riesgo históricamente conocidos. O sea que a la hipertensión, la diabetes, la asociación de obesidad, la asociación de diabetes y obesidad en el síndrome metabólico, también algunas otras patologías asociadas al consumo, particularmente de alcohol y cigarrillos, un montón de factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares y consecuentes, asociados al sedentarismo son los generadores de la mayor tasa mundial de morbimortalidad de la población en todo el planeta, en sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. No perdona a nadie. Pero también llegaron a una conclusión. La gente puede no tener diabetes, no tener hipertensión, no tener colesterol elevado, no tener ningún factor de riesgo, pero el sedentarismo per se es causante también de incidencias de acortamiento de la expectancia de vida, pero también, sobre todo, empeoramiento de la calidad de vida, porque ellos hablaron de factores que vienen con el envejecimiento. El mundo tenía la tercera edad y realmente han inventado la cuarta edad, gracias, porque los que entramos en la tercera edad ahora tenemos una cuarta para adelante. Pero la realidad concreta es que el envejecimiento no es solamente el envejecimiento mental, todo el mundo preocupado por el Alzheimer y por las enfermedades degenerativas del cerebro, sino que hay un envejecimiento osteoartromuscular, además del envejecimiento de las arterias y de los factores que hacen funcionar a la bomba cardiorrespiratoria, pero la afectación es global y el sedentarismo es eso. Pero ahora voy a poner el cuchillo hasta el hueso en función de ser muy rápido y concreto por el tiempo y espacio que tenemos. En el año 2002 hubo una reunión de la Sociedad Americana de Obesidad, que incluye todo lo americano, incluye también Estados Unidos y Canadá básicamente, el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la American Heart Association, o sea, la Sociedad Americana de Enfermedades Cardiovasculares. Se odiaban, se peleaban, no se ponían nunca de acuerdo, pero se pusieron de acuerdo en 2 cosas. En principio sacaron una frase bastante contundente diciendo: hemos fracasado con los tratamientos medicamentosos y con los tratamientos de dietas alimentarias para bajar de peso y reducir todos estos factores de riesgo. Ha llegado la hora de que nos pongamos en un plan preventivo o correctivo que incluya fuertemente en el imaginario colectivo la actividad física y la actividad deportiva. Lo dijeron las 3 asociaciones de los países más poderosos en el ambiente donde hay más factores de riesgo. O sea que las potencias mundiales tienen a veces más factores de riesgo que los países subdesarrollados. El segundo aspecto que surgió a partir de que se fundó dentro del seno de la Sociedad Internacional de Pediatría, se fundó hace mucho tiempo un movimiento que todavía no es sociedad, pero el movimiento está instalado, que se llama Grupo Internacional de Pediatría y Ejercicio. Ahí están todos los investigadores que se dedicaron en los últimos 40 años, exactamente son 40 años, a investigar al niño, el preadolescente y el adolescente
en el ambiente de la actividad física y deportiva o en el ambiente del sedentarismo. Y sacaron una conclusión peor, que nos va a tocar a todos, y no hablo de ustedes o de nosotros, hablamos de todos. Dice la frase, el sedentarismo adulto tiene origen pediátrico. Si los pediatras dicen que las poblaciones que ellos atienden son desde el nacimiento hasta los 17, 18 años, pensemos que tenemos un problema muy serio. El sedentarismo de toda la población a los 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 años ha tenido origen entre los 0 y los 18 años. Pero fundamentalmente luego salió otra conclusión peor, diciendo que dentro de las esferas etarias del sedentarismo, la edad donde se construía el primer gran sedentarismo de los niños y adolescentes era en la edad que nosotros podemos incluir acá del preescolar y la escuela primaria. O sea que si hoy viniera alguien y me dijera, Juan Carlos, ¿qué es lo más urgente que podríamos hacer? Hay que cambiar y mejorar todos los programas escolares y extraescolares de la actividad física y el deporte, todos. Y esto no hace ninguna connotación crítica. Muy buena la frase que usó también el amigo colombiano, que lo puso a Einstein. Nosotros nos acordamos de Einstein cuando fracasamos. O sea que volvemos a Einstein a decir, Einstein dijo. Y lo hacemos porque primero, reconocer a Einstein pues nos da autoridad. Y segundo, porque Einstein nos pone en la cara lo que llamamos un sopapo académico. Si seguimos haciendo siempre los mismos procedimientos y los mismos métodos y las mismas acciones, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Si hoy me preguntan qué haría el primario, cambiar primero la primaria, porque ya en secundaria heredamos un problema de primaria. Entonces, la realidad concreta es que tenemos que ahondar lo que hoy se llama ciencias del ejercicio pediátricas, porque si no logramos que esos 40 años de una cantidad y calidad de investigadores que han publicado y han demostrado en teoría y en la práctica el fracaso no de nuestros modelos, el fracaso de la comunidad internacional, porque lo está sufriendo casi todos los países, estamos en un serio problema. Bueno, yo aprovecho a la punta que tiró Juan Carlos en relación a la adherencia, ¿no? Si el sedentarismo tiene su origen en la pediatría o en la niñez, es porque indudablemente no se logra la adherencia que se requeriría en la primera infancia o en la niñez. ¿Cómo ven? Acá tenemos una masa potente de profesionales, de profes de educación física fundamentalmente, que son los que actúan o los que tienen que actuar en esa primera infancia. La pregunta del panel, al conversatorio, sería ¿cuál es el rol que imaginan que tiene que tener el profe de educación física en relación a este logro de adherencia en la actividad física para poder conservar ese hábito durante toda la vida, ¿no? Bueno, la pregunta sería para otro congreso, pero porque realmente poder decirle a quienes trabajan en lo cotidiano qué tienen que hacer con esto es muy difícil porque cada uno en su contexto hace lo mejor que puede o lo intenta hacer lo mejor que puede. Yo respecto a eso primero quería aclarar algunas cuestiones que decían los otros participantes. Ustedes piensen que el impacto que tiene el desarrollo de la motricidad es directo en la salud. El problema es que a los médicos nos enseñan muy poco de educación y a los educadores a veces se les relega el concepto de salud en su integridad. Y digo esto porque yo en mi actividad docente muchas veces pregunto si usted recuerda la definición de salud y me dicen el estado de completo bienestar biopsicosocial, todo aquello que se declaró. Pero después de un par de horas les pregunto si me pueden nombrar instituciones de salud y me nombran el Hospital Centenario, el Hospital Clemente Álvarez y digo, usted no entendió nada de la definición, porque institución de salud es un gimnasio, es una clase de educación física, es un lugar donde se promociona la salud. Y creo que eso es muy importante. Lo segundo que quiero decir es que el profesor de educación física, de todos los que forman equipos interdisciplinarios que trabajan en salud, y cuando digo salud hablo de la formación de este sujeto que necesitamos
cada vez más sano, más intelectualmente formado, con mayor autonomía. El único de ese equipo de salud que tiene formación didáctica y pedagógica es el profesor de educación física. El nutricionista no tiene formación pedagógica, el médico no la tiene, tampoco la tiene el kinesiólogo, como decía Pablo. Por lo tanto, esto es un valor agregado que el profesor de educación física tiene por sobre todos los demás agentes de salud. El problema está que la única ley que tenemos hoy que habla de los médicos, odontólogos y colaboradores de la salud, la ley 17.132, yo me puse a investigarla ya por el año 2010, 2011, hasta que en el año 2012 le pedí a una diputada de la provincia donde yo trabajaba que se fije que en esa ley justamente el que no estaba incluido era el profesor de educación física. Estaban los técnicos radiólogos, los técnicos ortopedistas, había un sinnúmero de especialidades reconocidas, menos la del profesor de educación física, que es por donde se aprende a conocer y a cuidar la motricidad que tiene incidencia en su aspecto social y su aspecto psíquico, en su conducta psíquica. Por lo tanto, este es un valor que no se puede descuidar. O sea, el profesor de educación física tiene que estar incluido en esa ley. Por eso hice un proyecto que se elevó a la Cámara de Diputados de la Nación. Algún día pienso que me responderán, pero creo que el profesor de educación física tiene que estar incluido en ese equipo interdisciplinario que debe funcionar así, que tiene que trabajar en la salud. Por otro lado, sí, eso está presentado y solamente hacía falta la firma de quien autorice a modificar ese aspecto. Pero por otra parte, nosotros habitualmente parece que es una frase muy usada cuando decimos el deporte es salud. Y el deporte realmente no fue pensado para la salud. El deporte es salud según cómo se lo practique. Y hay una universidad de Copenhague mostró un trabajo hace 2 años donde mostraba una curva que era una U. Y decían, 100% de sedentarismo era igual de impacto sobre la salud, o sea, deterioro de la salud, como el 100% de alto rendimiento, de alta exigencia. Por lo cual solicitaban que se trabaje, cuando se hablaba de la actividad física, el ejercicio, la salud, se trabaje en un rango entre el 50 y el 75% de las intensidades. Estamos hablando de aquellas personas que se quieren sumar a un programa de ejercicios. Les cuento brevemente, hace un año atrás empecé a ver que tenía pacientes de aproximadamente muchas mujeres. No porque era muy simpático yo, sino que me venían a consultar. No les gustaba el doctor, venían porque les dolía las rodillas o les dolía algo. Entonces, me tomé el trabajito de anotar porque todas venían por lo mismo. Me venían a preguntar, era de edades de rango entre 50 y 60 años, que todas tenían un índice de masa corporal superior a 25 y 30, que todas tenían en común problemas, dolores de las rodillas con signos artríticos o artrósicos, que hacían poca actividad física. Y la consulta, ¿cuál era? Doctor, ¿usted cree que yo podré ir a la peregrinación de Luján? 60 kilómetros caminando. Si se sienten identificados, por favor, no levanten la mano. Me preguntaban eso. Entonces empecé a tomar registro. Registré más o menos unos 42 casos de esas características. ¿Y por qué los registré? Porque yo había leído hace un tiempo atrás un libro que decía Nacidos para correr. Y yo dije, no estamos nacidos para caminar, no para correr, porque nos desplazábamos así. Corríamos eventualmente para que no nos coma una fiera, para cazar una presa, pero estamos preparados para caminar. Y ellos me lo demostraron. ¿Por qué? Porque todas, sin mi autorización, fueron a la peregrinación, llegaron, volvieron, no hubo ningún registro de muerte súbita, ¿está? Mientras que en otras actividades los hay. Quiero decir que esto tiene vinculación con aquello de cómo debemos trabajar en la actividad física, qué cosas tenemos que respetar y que a lo largo de la vida tenemos que aprender el fundamento biológico del movimiento humano, que de eso va a hablar bien Juan Carlos, para poder manejar a personas que cada vez quieren ser más sanas, que cada vez quieren aumentar o agregar más calidad de vida a la gran cantidad de años que tienen. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era mi visión de esto?
del rol del profe de educación física. Creo que el rol es ese y no cabe otro. Creo que es una persona que tiene que estar formada con fundamentos fisiológicos, porque podremos hablar y hacer congresos enteros, hablar del impacto del ejercicio, del movimiento y demás, pero recuerden que cuando nos estamos moviendo, existen órganos y sistemas que tienen que trabajar de la mejor manera posible desde el punto de vista fisiológico, biológico, y que las estructuras corporales, cuando me vienen y me preguntan los corredores y me dicen ¿qué hago, doctor? Porque tengo que hacer 10 pasadas de 1000 metros en 2 minutos. Y me preguntan eso y están pensando cómo llegan a las pasadas. Pero yo le pregunto, ¿y le pusiste la rueda al auto? Porque es como si le mido el aceite, le controlo que tenga combustible, que tenga todo en orden. Pero resulta que las alteraciones posturales, que esa es la pregunta que después viene, pero me adelanto, las alteraciones posturales que vemos son tan enormes que por más que biológicamente sus sistemas fisiológicos funcionen, biomecánicamente no lo va a poder hacer. Entonces, mirar todas estas pequeñas cosas, la idea es transmitirles a ustedes que no se olviden que el cuerpo es el que nos permite integrarnos. El cuerpo es el que nos permite lograr cambiar la conducta y las interacciones sociales que nosotros necesitamos mantener a lo largo de la vida. Yo quería agregar algo que estaba pensando cuando Patricia preguntó sobre cómo lograr la adherencia de los chicos al movimiento. Todos sabemos que es muy difícil ya en la secundaria que los chicos concurran a las clases de educación física, que la deserción es terrible, y todos damos por sentado que ese epifenómeno, que esa demostración de que ya no hay adherencia ocurre porque la condición inicial fue mala, y la condición inicial fue en el jardín de infantes, en el preescolar, en los primeros años de la primaria. Entonces yo estaba pensando, digo, ¿cómo le paso alguna sugerencia, alguna receta a todos ustedes que tienen una realidad distinta y que la realidad distinta es distinta a todos? Parafraseando a Borges, estaba Carrizo haciendo la entrevista y le dice, Borges, ¿qué es la realidad? Y Borges le dice, ¿la suya o la mía? Entonces yo sé que lo que yo pueda decirle a ustedes con respecto a mi realidad no es la misma. Y digo, bueno, hagamos una generalización de cómo yo le puedo dar una receta a ustedes para que los chicos se adhieran. Y es lo más simple, lo más básico, que es donde, le voy a robar a Silvio Rodríguez, que es donde gateo crezco. Entonces lo que tenemos que hacer es que el chico juegue, no hay otra receta. Ahora bien, si yo lo quiero hacer jugar al chico con los mismos juegos con los que yo jugaba, me parece que es algo vetusto, ¿sí? No digo que no funcione, digo que puede ser que no se mantenga en el tiempo. Entonces, la estrategia, ya que las chicas lo estuvieron mencionando a Humberto Maturana, la estrategia es aprender a aprender. Entonces yo como profesor aprendo a aprender los juegos que los chicos quieren jugar. Y si los chicos quieren jugar y lo juegan y les gusta, se adhieren al movimiento. No solamente que se adhieren al movimiento, sino que se adhieren a los golpes. Entonces el chico se cae, se golpea y sigue jugando. Y ya no es un problema para el profesor de la secundaria que el chico se caiga y se lastime. Porque empezamos a dejar los ejercicios más riesgosos porque si no me tengo que fumar al padre, que se queja porque el chico se golpea. Pero si nosotros desde chiquitos los hacemos jugar, asumimos esos riesgos, y también asumimos el compromiso de tener la capacitación de aprender a aprender para darle los juegos que los chicos precisan, creo que es una generalización bastante bonita para invitar al chico a jugar. No hace falta más que eso, creo. Bien. Patricia planteó dos temas. El tema de la incumbencia de los profesores de educación física en todo este planteo. Y voy a tomar un ejemplo práctico de mi experiencia personal. Tengo 35 años educando recursos humanos ligados al ejercicio y al deporte. En ello incluyo 4 especialidades: profesor y licenciado de educación física, médicos, deportólogos,
nutricionistas deportivos y kinesiólogos del deporte. Los otros son adicionales porque no he tenido yo experiencia de educación. Pero si ahora tomo 1000 recursos humanos de ellos, 90% de ellos han sido profesores y licenciados de educación física. Y eso no es casual, es causal. ¿Por qué? Porque el profesor o el licenciado de educación física, sea en la escuela, sea en el patio de la escuela, sea en un centro de atención familiar, los CAF acá de Rosario, sea un parque, una plaza, un club, es el que está en contacto con el educando de todas las edades. Los otros, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, ligados al deporte, colaboramos con la dupla mágica, educando, educador. O sea, nadie puede sustituir. Por eso empezamos a usar una palabra que tenemos que empoderar al profesor y licenciado de educación física como la segunda gran figura de esta sociedad. Una es el que hace ejercicio, otra es el quien lo imparte, quien lo controla, pero hay que estar preparado para controlar distintas poblaciones. Volviendo a un término que habló de la adherencia, no tengo buenas noticias para ustedes, porque el mundo dice que la adherencia es la cuarta etapa de la adaptación humana a la actividad física y el deporte. La primera se llama progresividad, o sea que hay que ser muy... Y ahí tomo el tema del caminar. Caminar, si se puede, pedalear. Si se puede, más difícil porque hay que saber nadar, nadar. Rolar con los rollers o con los patines, lo que sea. Hacer actividades donde desde el niño al adolescente al adulto, y ese es el problema que ustedes tienen en el consultorio, con los adultos que por ahí hicieron poca actividad física y motriz, con poco engrama motor, con poca historia de movimiento, y luego cuando empiezan a acechar las enfermedades o los riesgos de enfermedades, después de 30 años se introducen en el modelo de un adulto a hacer ejercicio. Pero esa persona ha estado 25 años con, ahí puedo tomar la hipocinesia del amigo Mario de Santo, ha estado inactiva y no tiene recursos mecánicos, técnicos, ni metodológicos en su vida cotidiana para hacer la primera etapa, progresión de carga. La palabra carga está asociada a entrenamiento y como la palabra entrenamiento está prohibida en el colectivo, a ver, cuando el señor dice que una persona que no podía correr el colectivo porque se le escapaba y se agitaba corriendo a la esquina, empieza a caminar 3 veces por semana, después 4, después empieza a caminar más rápido, bajan de caminar 15 minutos el kilómetro, o sea que son 80 metros por minuto, y terminan después de 5 o 6 años con una persona adulta. Empieza y llega a 7 minutos el kilómetro y entran los 6 minutos al kilómetro, ahí empieza a trotar. Y después la gente por ahí corre, ha hecho ese esfuerzo, pero hay gente que te dice, yo era un gordo y ahora soy un flaco, lo hice saludable, antes podía correr el colectivo, ahora caminé un tanto tiempo, ahora corro carreras de calle, ahora quiero correr las carreras de calle y bajar mi tiempo en una distancia determinada. Eso es progresividad. La progresividad da el camino a la segunda etapa que se llama hábito. Dice la literatura consistente y consenso internacional. Todo lo que yo les diga no me pertenece, así que quede claro. ¿Está claro? No me pertenece. Solamente difundo lo que dice el mundo desarrollado. El hábito es una adaptación inicial de los órganos y los sistemas para poder continuar. Y el hábito lleva de 6 a 9 meses para empezar el primer hábito. El primer hábito lleva 1 año. Por eso hay tanto fracaso en los gimnasios. Cuando la gente empieza, paga las cuotas, va 2 o 3 meses y deserta. Deserta por fatiga y lesión, deserta por incomodidad, deserta por disconfort morfológico, fisiológico, psicoemocional. Entonces, hábito es casi 1 año. Después viene la adicción. La única adicción que recomendamos especialmente en todo el mundo, la adicción a hacer ejercicio, es cuando el hábito se instaló de tal forma que si me falta hacer actividad física me siento como que me falta algo. La adherencia para el mundo desarrollado es casi 4 años de sistemática participación de actividad física y deportiva que hace que sea ya incorporado a su modo de vida.
Es más que la adicción. O sea que el camino es mucho más largo. Ahora, el problema es dónde se inicia el camino. El camino se tiene que iniciar. Vamos a tomar que el bebé nace, la panza, gatea, pim, pim, pim. Pero hay un momento que formalmente entra en el sistema educativo. Preescolar. Y hoy todo el mundo está preocupado con los niños de 4 y 5 años. Y bien que hace preocuparse. Pero la primaria es el fundamento de todo. La escuela primaria. ¿Por qué la escuela primaria? Porque en la escuela primaria el chico está entre los 4, preprimario, primario, de los 4 a los 12 años, redondeemos. ¿Qué pasa en esa etapa? Es considerado un niño y después cuando se acercan los 9 y 10 años, varón, mujer, cambia un poco, es considerado un prepúber. Entonces, yo acá dije, ¿qué nos está faltando? Creo que han tenido en la formación profesional los profesores y licenciados de educación física, como no lo han tenido los médicos, los kinesiólogos y las nutricionistas, han tenido una notable formación didáctica, pedagógica, psicomotriz, psicoemocional, pero está faltando la pata del origen. El ser humano es un ser biopsicosocial. Lógico que después me acusan de biologicista. No lo soy. Tengo una frase hoy trabajando en el alto rendimiento que dice: cuando más estudio fisiología y bioquímica del ejercicio, más creo en los psicólogos. ¿Qué quiere decir? Que la parte psicoemocional es determinante en todos los órdenes de la vida al margen del alto rendimiento. O sea que soy, y aparte hago psicoanálisis porque lo necesito como paciente, así que no soy un biologicista. Lo único que quiero que entiendan que el término biopsicosocial, la palabra bio está delante, no es casual. Porque somos cuerpo y mente, cuerpo y alma si quieren, cuerpo y espíritu. Pero cuando nosotros, estoy hablando, hoy hablamos con Juan y de la neurociencia. Estoy a favor de la neurociencia, de los neurotransmisores, de lo que va a ofertar ese camino. Pero la realidad es que los neurotransmisores responden a que una carga de ejercicio produjo en el músculo una serie de efectos donde hay las dos batallas. Aptitud física o fatiga. Adaptación o fatiga. Ese es el lenguaje. Cuando veo toda la industria del fitness, le pegan al fitness durísimo. Por favor, no envilezcan la palabra fitness, porque fitness, en términos españoles, es aptitud física. Y la aptitud física viene de la adaptación. Y la adaptación necesita un determinado monto de duración, volumen, intensidad y frecuencia de ejercicios, y eso es entrenamiento. Y no estamos hablando de entrenar niños, porque se puede lograr todas las etapas del volumen, la intensidad, la frecuencia, con juegos, con recreación y con diversión. Se puede hacer entrenamiento aeróbico con la búsqueda del tesoro bien reglada. Se puede hacer un gran trabajo de velocidad con los sistemas energéticos del velocista de élite, con jueguitos rápidos y veloces. Está prohibida la fuerza. En el mundo está todo el mundo preocupado cómo hacemos antes de la pubertad, hasta que no se puede usar sobrecarga, porque viene con la maduración sexual de niños y niñas. ¿Qué hacemos con la fuerza veloz? La fuerza veloz es una fuerza sin sobrecarga, que está combinada con la velocidad, por lo cual genera un aumento de la fuerza sin tener estrés sobre las articulaciones y los músculos. La flexibilidad y la elongación. Entonces vamos a lo que ayer mencionó Claudio, que se llaman capacidades condicionales. Si no tenemos capacidades condicionales, es muy difícil construir motricidad sana, técnica depurada y eficiencia del movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con ejercicio y repeticiones. ¿Y de dónde sale la energía? Esto lo vengo enseñando hace 35 años y ha funcionado en los profesores y licenciados de educación física. Son los que más han progresado. Buenas noticias. Son mucho más difíciles enseñarle fisiología y entrenamiento a un médico. Muchísimo más difíciles. Ni se imaginan la lucha con los kinesiólogos y la lucha con las nutricionistas, que son casi todas mujeres. ¿Sí? Entonces, el licenciado de educación física es el que más preparado está para entender este problema. Pero hay una debilidad en la estructura de nuestra formación profesional, que es la parte biológica. Hay sistemas de energía. Los vengo diciendo hace años. Me alegro mucho, el otro día me encontraron ahí 2 chicas y hoy 2, una chica y un chico, compañeros del profesor Claudio Galazo en la promoción del Instituto San Martín, que fueron alumnos sentados al lado tuyo, sos el más famoso de todos, pero varios de ellos, una de ellas me dijo, todavía me acuerdo del ciclo de Krebs. Bienvenido sea, me alegra mucho, aunque se haya olvidado de las reglas que gobiernan el ciclo de Krebs.
porque dentro de la mitocondria se produce la energía para toda la vida y para todo el movimiento físico. Y es un tema final que voy a cerrar, es que ustedes tienen aquí los sistemas energéticos metidos en el músculo. El corazón, el pulmón, el cerebro son distribuidores de sangre, de oxígeno, de anhídrido carbónico, lo remueven todo y distribuyen los estímulos eléctricos. Pero la adaptación es dentro no solo del músculo, dentro de la fibra, no solo dentro de la fibra, dentro de la mitocondria. Y hoy todo el mundo está estudiando qué hacemos para aumentar la mitocondria y no para aumentar los adipocitos. Esa es la batalla de la adaptación versus la fatiga. Entonces, unos profesores nos dicen, acá está el sistema energético, hasta acá está el ejercicio, y aquí está la planificación y periodización de ejercicio. Ese señor que no podía correr el colectivo se convirtió en un corredor de calle. Le llevó 8 años pasar de ser ese inactivo gordo riesgoso de diabetes y obesidad y síndrome a correr una carrera de calle de 8 kilómetros sin parar. Ese tipo hizo un progreso en 6 años de 2 ciclos olímpicos y sus progresos son más importantes que los de Michael Phelps. Ha sido un progreso fantástico, demostrando que el cuerpo humano no tiene límites cuando se lo adapta. El problema es cuando se lo fatiga. ¿Y cuándo se lo fatiga? Cuando no se usa la administración de energía, porque todo el mundo cree que entrenar a esa gente o ejecutar el ejercicio sin control de la duración, la intensidad y la frecuencia es gratis. No es gratis. Produce un feedback negativo y da fatiga. Desadapta lo que el sistema naturalmente funciona. Ahora, háganlo bien y da adaptación, por lo cual el sistema se recicla y cada vez les va a dar más energía en menos tiempo, que es lo que explicó que el gordo de 15 minutos bajara a correr 8 kilómetros seguidos en 7. ¿Qué ganó él con eso? ¿Ganó el tiempo? No, ganó la vida, porque hay una relación inversamente proporcional a que todas esas ganancias neuromusculares y cardiovasculares y cerebrales lo alejaron de las enfermedades de riesgo y le dieron mayor calidad de vida. Y allí el profesor de educación física en esta historia de película es el actor principal. Están entendiendo el pesito que les toca, ¿no? El actor principal tiene una gran responsabilidad, parece ser, en esta película. Y hoy charlando, también salió el tema que me gustaría traer. Acá los disertantes trabajan en ámbitos profesionales bastante diferentes y decíamos, bueno, ¿cuáles son las consultas más habituales que reciben en su ámbito profesional? Salió el tema de la postura, lo trajo a colación también el conversatorio anterior con las pedagogías somáticas. Y también apareció ayer, porque estar parado, estar de pie, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con cómo nos paramos ante la vida. Así que la postura parece ser bastante importante en esto. Yo quería transmitir esta pregunta al panel en relación a cuáles son las problemáticas que aparecen. Sé que la postura es una de ellas, los problemas posturales, que es un tema que Sergio maneja muy bien. Y también apareció el síndrome metabólico por ahí como una consulta habitual, a veces por el exceso de ejercicio o por no hacer las cosas bien. Les paso la palabra en relación a esto. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una introducción con el concepto de postura. O un concepto que está en permanente revisión, como muchas ciencias, ¿no? La postura, si uno toma la definición tradicional, dice que es la correcta alineación biomecánica de los segmentos corporales para poder ser más eficiente en el movimiento y prevenir lesiones. A eso hay que agregarle, cuando uno dice eficiencia, habla de economía de esfuerzo, o sea que es aquella postura que no te cuesta trabajo sostenerla, que la podés mantener. Por eso yo soy el menos indicado a hablar de postura, porque soy el más jorobado de todos acá. Pero aparte habría que agregarle el componente emocional que tiene también la postura.
no solo porque estamos en un momento donde el paradigma de la complejidad es el nuevo paradigma que acepta la ciencia, sino porque realmente la actitud responde a los estados emocionales y eso obviamente se refleja en lo gestual y en lo postural. Las consultas más habituales que yo tengo en el consultorio son básicamente, no difieren de lo que está estipulado en la evidencia médica, donde definimos, como decía Pablo, decía Seba, sí, la consulta más habitual es la lumbalgia, la cervicalgia y evidentemente derivados de problemas posturales, de problemas de desadaptación muscular a una postura que hay que sostener en forma prolongada y obviamente va a haber lumbalgia, va a haber cervicalgias, como el 50% de la mayoría de las consultas. Después hay de otros tipos, también un porcentaje muy amplio, es las patologías de deterioro, yo digo enfermedad degenerativa crónica progresiva, que es la artrosis. Y la artrosis puede ser sintomática o asintomática. Hay pacientes que cuando vemos la radiografía tienen una artrosis grado 4 o 5 y no tiene ningún dolor, no tiene síntomas. Y hay otros pacientes que tienen un grado muy bajo y tienen mucho dolor. Y esto me hace acordar a Balke, que era un autor que hablaba de esto y decía que tener artrosis no es lo mismo que padecerla. Por lo cual, como le digo a veces a algunos pacientes, de la artrosis de la suegra nadie se salva. Realmente es así porque es una enfermedad degenerativa crónica y todos la vamos a padecer, la vamos a tener. No quiere decir que la tengamos que sufrir, pero existe, está y a veces se manifiesta. Y la salud del cartílago articular depende, entre otras cosas, de las más importantes, que es tener una movilidad en libertad de movimiento, sin carga axial, pero lo suficiente como para que el líquido sinovial, que es un ultrafiltrado plasmático, pueda nutrir al cartílago articular y, por supuesto, estimular a los fibroblastos, que son los que sostienen el cartílago articular. Estamos hablando de movilizar sin carga axial, sin exceso de sobrecarga y sin haber maltratado la articulación. Por otro lado, no quiero dejar de opinar sobre otro tema que me parece que viene al caso porque tiene que ver con este congreso de educación física, de deporte. Y hablar de deporte en este sentido, porque también tengo muchas consultas de deportistas, obviamente. El niño deportista viene traído por la mamá y la mamá dice, pero mire, por mandarlo a hacer deporte se esguinzó el tobillo. Y yo le digo, la lesión más grande que tiene, señora, es cuando lo deja sentado frente a una pantalla. Y de eso vas a hablar, Juan Carlos, ¿no? Esa es la lesión más grande, porque la otra se cura, la otra la tratamos, la otra tiene tratamiento y tiene reversibilidad, pero las pantallas no tienen vuelta atrás, porque sabemos hoy las complicaciones que dan a largo plazo. Por eso son consultas deportivas. Y cuando hablamos de deporte, yo creo que todavía, y esta es una opinión personal de la cual me hago cargo, el deporte todavía no incluye de ninguna forma. Y no incluye porque todavía el paradigma del deporte es ganar la mayor cantidad de medallas en un juego olímpico. Y yo, haciendo una reflexión, un día me pregunté, dije, ¿en qué condiciones están los países que ganaron los últimos Juegos Olímpicos? Teóricamente, si ganaron los Juegos Olímpicos y son los que mejor política deportiva tienen, no tendrían obesidad, no tendrían enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque son los que ganaron las medallas en los Juegos Olímpicos. No tendrían atentados como defectos sociales. Sin embargo, justamente los que más problemas tienen son los que ganaron los Juegos Olímpicos, por lo cual tenemos que replantearlos. ¿Cuál es la verdadera política deportiva que necesitamos para hacer una sociedad más justa y más vivible? Sí, yo quería agregar un poquito en lo que dijo Sergio recién, con respecto a la parte postural o las lesiones de los pacientes que sufren artrosis. Creo que en un gran porcentaje esa persona que tiene una mala postura, que tiene artrosis, si esa persona está entrenada para las actividades de la vida diaria, esa persona no lo va a sufrir. O quiero decir que en un 90% de los casos no lo va a sufrir. Vuelvo a decir que
el entrenamiento, el movimiento para la persona que está con una mala postura, que tiene el cuello rectificado, que tiene una hiperlordosis. Si esa persona está entrenada, va a sufrir muchísimo menos el dolor, al punto de que hay gente que la va a padecer, perdón, que lo va a tener, pero no lo va a sufrir. Quería agregar eso. Es un detalle chiquito, pero como habíamos hablado un poquito, Patricia, sí, yo quería agregar, no quería agregar, decía, ¿dónde queda en esto la salud del profesor? Como decía Juan, que sale de un trabajo, va a otro, y a lo mejor por necesidad laboral, por necesidad económica, la persona come 2 veces al día. O da clases 4 horas parado y no elonga. O sea, ¿dónde queda en todo eso la salud del profesor? Si yo me pongo, ahora me hago una introspección a mí, lo que yo sufro es mala postura, igual que Sergio, terrible artrosis en las 2 rodillas, terrible capsulita adhesiva en los 2 hombros, pero puedo hacer todo y tener casi una vida normal porque estoy casi entrenado. Así que imagínense lo que pueden hacer ustedes entrenando a los pacientes que tengan esas dolencias. Sí, agrego, perfecto. ¿Puedo agregar algo? Me permiten agregar algo. La falencia no es sola de movimiento, sino que también para tener mayor efecto necesitamos una adecuada nutrición. Lo único que quería agregar es que tengo pacientes que me dicen, doctor, yo sigo la dieta. El problema es que no la alcanzo. Bien, voy a... Primero, como hemos quedado de que si algunos compañeros decían cosas que las podemos retroalimentar, era importante. Y hay dos paradigmas que quiero contribuir y poner un poco de claridad. Es cierto de que se ha asociado en los últimos años con la curva que demostraste, de que el alto rendimiento produce excesos que pueden afectar la salud física y mental. También es cierto que el mundo se ha preocupado, y ahí el profesor de educación física, que en algún momento le puede tocar ser entrenador de mediano y alto rendimiento, nunca saben a dónde van a terminar. La comunidad internacional está haciendo un enorme esfuerzo interdisciplinario desde las ciencias, donde la nutrición se convierte en el pilar crítico para evitar el alto rendimiento con sobreentrenamiento. Es muy difícil porque el sobreentrenamiento está determinado hoy en el deporte profesional por la lucha por el dinero, la fama y el éxito. Y en los deportes amateur el alto rendimiento está determinado para alcanzar índices sudamericanos, panamericanos, olímpicos o mundiales hay que entrenar muchas horas, y entrenar muchas horas hay que tener estructura, entrenadores que tengan una formación multilateral fuerte, y normalmente yo estoy trabajando en alto rendimiento, un chico que entrena 2 veces por día tiene 8 ingestas alimentarias y de hidratación. 8 son 4 comidas principales y 2 o 3 refrigerios, llegando a 7 u 8, y esas ingestas incorrectamente hechas, insuficientemente hechas o mal direccionadas producen tanto problema como una mala carga de entrenamiento. O sea que el sobreentrenamiento no es solo por aumento de la carga o aumento del volumen e intensidad de la carga. Segundo aspecto, me pareció muy atinado lo que planteó Sergio en cuanto a que los países que ganaron más medallas en los conciertos mundiales son los que tienen también todos esos problemas. Por eso el mundo se ha puesto a mirar cantidad de medallas y cantidad del puntaje que habló hoy el amigo colombiano de los diplomas en relación al número de habitantes. Y ahí hay un podio. Ese podio en los últimos 10 Juegos Olímpicos estuvo siempre Cuba, tercero. 10 millones de habitantes y sus puntajes en medallas y en puntos lo ponían siempre tercero. Ahí ha decaído por la curva que vieron hoy, que tiene que ver con un montón de connotaciones sociopolíticas e internacionales que no vale la pena meternos en ese tema, pero ha sufrido la globalización, para decirlo en forma muy educada. Pero hay 2 países que están siempre en el podio y son los países a los cuales habría que copiar. Uno es Holanda y el otro es Australia.
Holanda es el primer paradigma increíble, porque tiene 6 millones de habitantes. A ese país no se lo llevó el Mar del Norte porque hicieron los folders, ¿sí? Protegieron la frontera del agua. Con 6 millones de habitantes ellos son potencia mundial en 30 disciplinas. Y son los que más ganan medallas en relación al número de habitantes. El segundo es Australia, que son 4 millones de kilómetros cuadrados, con 7, 8 ciudades importantes. El resto es desierto, canguro y koala. Y están quedando pocos, ¿sí? Entonces, 20 millones de habitantes, pero tienen deporte desde la infantilidad, desde lo infantil. Y en un congreso en México el año pasado vino un alemán. ¿Quiénes están subiendo en relación al número de habitantes y el resultado de alto rendimiento? 2 potencias históricas, una Alemania unida y la otra Gran Bretaña. Gran Bretaña nació por necesidad su mejoría y la concretó a partir de Londres 2012, igual que hizo Australia. Australia usó Sydney 2000 y 10 años antes dijo, ¿qué podemos hacer para que los juegos nos den un beneficio, pero no para ganar medallas, sino para toda la población abajo? Lo hizo Gran Bretaña y está subiendo. Pero ahí hay 60 millones de habitantes y hay 89 millones de habitantes en Alemania. La Alemania unida está volviendo también porque ha cambiado un montón de paradigmas que tienen la mayoría de estos países. Vino un alemán a México y puso un título en una conferencia que me dejó, la voy a tratar de conseguir porque hay que decodificarla. Dice, título, la relación entre la educación física primaria de Alemania y el tasa de medallas olímpicas. O sea, debe ser una asociación de cómo al modificar seriamente todo el programa de la actividad física primaria se generó una cantidad y calidad de chicos donde un porcentaje mayor llegó al mejor nivel olímpico, pero el resto, amigos, que es el 95% de los que no llegan, son adultos saludables y no adultos enfermos. Entonces, también volviendo al eje anterior, donde yo les dije que hay una pata biológica débil, hay que empezar a desarrollar conocimiento, información de lo que se llaman las fases sensibles. Porque todo el mundo ha extraordinariamente desarrollado entre toda la comunidad de la educación física las fases sensibles pedagógicas, psicológicas, emocionales, psicomotrices, pero falta la biológica. Tengo una mala noticia. Las capacidades condicionales, las que insinuó Claudio ayer, que las puso ahí y sé que le faltó tiempo para hablar de ello, pero él la hizo desde el punto de vista de la óptica del entrenamiento de 2 deportes, son la resistencia aeróbica, en los casos de los niños la fuerza rápida, la velocidad breve, no más allá de los ejercicios de 5 segundos de duración, después coordinado o no, lo que sea, lineal, cambio de dirección, y la cuarta es la amplitud del movimiento y la flexibilidad. Hay más, obvio, pero esas 4 son los pilares básicos sobre los que se construye un movimiento técnicamente hábil y que grabe en gramas motores que digan, ahora soy mejor motrizmente y ahora soy más económico en el movimiento. Porque se funciona por repeticiones. Después entramos en toda la discusión de que a mí no me gustan los esquemas donde se repiten las cosas y que sean muy cerrados en su dirección. Pero lamentablemente hay leyes de la biología muscular a los cuales esas 4 capacidades tienen fases sensibles. Y tengo otra mala noticia. La resistencia aeróbica, su fase sensible, es antes de la explosión puberal. O sea, se dice, hágalo entre los 10 y 11 años en mujeres, antes de la menarca, y hágalo entre los 12 y 13 años en varones. Pero ustedes, por el principio anterior, no pueden decir, no hice nada de resistencia aeróbica de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y ahora empiezo con un programa de resistencia aeróbica. Sería como enseñarle a un chico de 5º, 6º grado la matemática sin haberle dado matemática en 1º, 2º, 3º y 4º. Igual, porque ante todo el proceso de desarrollo deportivo es un proceso pedagógico. Exactamente pedagógico. La fase sensible de la fuerza rápida en mujeres es 10 y 11 años. Por eso, en los test que hicieron acá en la provincia, como todos los test que hicimos alguna vez en el famoso, no vamos a mencionar la institución, pero un colegio privado muy famoso, Rosario, fue nuestro primer estudio de 600 chicos, las curvas del push-up y las curvas de las flexiones de barra eran en las niñas de 6, 7, 8, 9 años, 12, 13 y de 14, 15, 16, 17, 18 eran de una pobreza
de fuerza notable, porque también las niñas a partir de la menarca aumentan el tejido adiposo en forma natural, porque el adipocito los estrógenos se activan en los adipocitos para que funcione el funcionamiento normal endocrino de la mujer. Entonces, la velocidad tiene una etapa de fase sensibles 8, 9, 10, 11 años. La fuerza rápida también, la flexibilidad ni hablar, son todas prepúberes, por eso es primaria. Primaria, el secreto está en la primaria. Tenemos una tarea en primaria que mientras hacemos jugar a los niños y divertirlos, le tenemos que desarrollar lo que se llama fase sensible. ¿Qué es una fase sensible? Es la fase donde hay mayor capacidad para desarrollar una cualidad, pero hay que incluirla con un proceso de organización y métodos. Así como decir, hoy doy matemática, hoy doy lengua, hoy doy esto para que el niño entienda esto y para que después entienda esto. Es exactamente igual. Entonces, esa es una carencia que la está sufriendo el mundo. ¿Quién la ha resuelto? Cuba. Pero tiene un sistema muy particular. Cuba ha logrado educación y deporte extraescolar manejado todo por el Estado. Eso no sucede frecuentemente. Lo hacía la Alemania del Este y cuando se fusionó con la Alemania del Oeste, tuvieron un conflicto de intereses. Alemania olímpicamente desapareció durante 3 Juegos Olímpicos, hasta se unificaron y dijeron, somos una Alemania, somos una sola, ya no podemos hablar de aquella y de esta. Compatibilizaron los modelos de educación física escolar. Por eso ese señor se dio el lujo de mostrar la asociación entre la eficiencia de la educación física primaria y sus medallas olímpicas 20 años después o 25 años después. Eso es un estudio que lo voy a conseguir porque hay que traducirlo, hacerlo leer por la gente. Bien, entonces hoy miramos también 2 modelos, ¿no? Uno fue el de Cuba, sistemático durante todo el curso con la extraordinaria invitada, y el otro, el del deporte de rendimiento, que lo trajo García. Entonces, y yo miro lo que vi en Holanda, lo que vi en Australia, lo que sale de las estadísticas de esos países que les dije que son los que más medallas tienen en relación a las poblaciones numéricas, y me enseñaron algo. En realidad, los argentinos podemos tener toda la creatividad más maravillosa que querramos, pero casi todo está inventado. Entonces se dice, copie bien y copie lo posible. Después nos enseñaron algo. Copie bien, copie lo posible. Pero para saber copiar y copiar bien hay que saber qué se hace. Y copie lo posible, lógico, y adaptarlo a las posibilidades de nuestro país. Pero después hay alguien que vino y me dijo un día, el copie lo posible me sienta que me pusieron un techo. Dice, estudie, aprenda, teoría, práctica, trabajo en equipo y convierta muchos imposibles en posibles. Mejorar, superarse. La superación de pasar del imposible a posible está fuertemente ligado no solo a las emociones, está ligado al conocimiento y al método. Gracias. Bueno, como ustedes saben, este congreso tenía entre sus objetivos delinear conclusiones que tengan que ver con el futuro plan estratégico de la educación física, el deporte y la recreación. En eso estuvieron trabajando 12 comisiones en simultáneo. Y bueno, la última pregunta tiene que ver con esto y un poco tratando de cerrar, si bien es un tema que da para mucho más, por supuesto, y tiene que ver con qué sugerirían, qué aportes, además de todo lo que estuvieron diciendo, que este gobierno puede tomar tanto la Dirección de Educación Física con su línea escolar, por supuesto. Vos, Juan Carlos, ya decías algo en relación a la importancia que tiene la educación física en el nivel primario. Decía, tanto desde la Dirección de Educación Física como la Secretaría de Desarrollo Deportivo, en función de la construcción colectiva, de hecho acá está la palabra de todos los presentes volcada en las conclusiones, a fin de escribir este plan estratégico 2019-2029. Bueno, para terminar tendría que tratar de hacer una síntesis que no es fácil, pero lo voy a hacer desde el punto de vista de lo que yo hago habitualmente y lo que tengo como experiencia.
Ahora aprendí lo que decía Bonavena, que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado. Y realmente me dieron el peine, pero bueno, ya ven lo que pasa. La idea es que dar recomendaciones no es fácil. Hace un poco tiempo me invitaron a dar una conferencia sobre enfermedades musculoesqueléticas porque a todos tenemos distintas pasiones. Y esa era. Y el título, digo, ¿con qué empiezo a hablar de esto? Y el título que se me ocurrió fue escribir una pregunta que decía, ¿estuvo bien pararse en dos patas? Y a partir de ahí, ustedes ya se imaginan todo lo que hay para decir de eso. Desde el piso pélvico que hablaron en el conversatorio anterior, hasta todas las patologías que ocurren desde la postura del pie plano, la rodilla, la cadera, la columna, la curva de la columna, el equilibrio lumbopélvico y las varices, ni hablar. Bueno, la pregunta era eso. ¿Y yo con qué salgo al cruce de este problema que aparentemente es de la evolución? Y si tuviera que resumir, diría, recuerden que la solución a la mayoría de estos problemas es la activación permanente. La activación permanente a lo largo de toda la vida y de todas las edades. Activación musculoesquelética que siempre va a tener impacto también en lo orgánico. Nada más, muchas gracias. Bueno, para responder un poco, Patricia, una sugerencia a lo que sería el plan estratégico, no tengo. No sé qué podría yo hacer un extracto de lo que estoy viviendo que sea más importante que el extracto que han hecho en todos los talleres. O sea que probablemente las conclusiones de los talleres tengan más llegada que lo que yo puedo hacer acá. Pero sí quiero aprovechar, porque me sigue dando vuelta esto, porque lo vivo todos los días, quiero aprovechar qué sugerencia le puedo dar, con permiso, ¿no?, a todos los profesores que se encargan de mover, ¿no? La sugerencia es, mi consejo es que se cuiden, pero no que se cuiden con temor, sino que se cuiden en caso que ustedes empiecen a dejar las decisiones en manos de otros. Creo que ser profesor es un nivel de profesionalidad muy elevado y yo no voy a estar porque voy a morir, pero a lo mejor sus nietos van a ver el nivel de la profesión. Entonces mi deseo es que se cuiden, no sé que se cuiden con temor, pero que no nos olvidemos de nosotros mismos. Bien, yo para remitirme a una conclusión, y comprendo tu sensación de que es difícil llegar a una conclusión, en principio estuve mirando primero el programa y después Comunicaciones Libres y Póster. Es tan amplio el campo de conocimientos y de información que han brindado en este maravilloso congreso que es muy difícil hacer una síntesis en una expresión. Pero el congreso creo que significa lo que planteó Patricia hoy en la mesa. Es un congreso donde hubo exposiciones de 4 o 5 distintos niveles, pero oportunidad para todos. En las comunicaciones libres y en los pósters se ve una incipiente y saludable deseo de investigación. Por eso también, sin poder copiar el modelo cubano que lo tenemos cercano, está en español y sería utópico de mi parte decirles, miren, tratemos de hacer lo que hace Holanda y Australia, porque para que nos sintamos mal del todo, Holanda tiene en escuela primaria 5 actividades de educación física de 50 minutos, una por día 50 minutos, a lo cual suma, momento, no voy a pedir eso, a ningún gobierno lo vamos a conseguir. Por lo menos no de golpe. No de golpe. Progresividad y hábito. Pero les quiero decir que aparte de las 5 o 50 minutos, tienen 5 horas de deportes en primaria para evitar la especialización temprana.
Yo fui a una escuelita de fútbol y había una de tenis, y ya en fútbol y tenis los chicos tenían metidos, todo el mundo dice, no lo especialice hasta los 12, 13 años, pero tenistas y futbolistas holandeses tenían especialización temprana. Pero había una condición: si usted va a venir 3 veces a tenis, aparte de la educación física fuera, en entes privados pero asociados al Estado, o sea que no había clubes en Holanda que no tuvieran una relación con la política estatal de deporte, de la educación física, y lo hacía el sistema deportivo. Por eso es muy interesante la experiencia del trabajo de la Dirección Provincial de Educación Física con la Secretaría de Deporte y los juegos. El Santa Fe juega, es la expresión más maravillosa que podamos pensar. Lo que pasa es que para que el Santa Fe juega crezca infinitamente, hace falta que la escuela primaria le dé a los chicos la habilidad, el hábito y las aptitudes y actitudes. Para mí la aptitud genera mucho de la actitud, para que luego participen con mayor cantidad y calidad en los juegos santafesinos o Santa Fe juega. Pero la realidad concreta, que en Holanda, para evitar la especialización temprana, dijeron, usted va a venir a fútbol a los 9 y 10 años, 1 hora de fútbol 3 veces por semana. Pero usted no puede anotarse en fútbol si los martes, lunes, miércoles y viernes, si los martes no hace 1 hora de un deporte de endurance recreativo, atletismo, natación, patín carrera o ciclismo, y si los jueves hace un deporte de coordinación, gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, deporte de combate incipientes. O sea que para poder hacer un deporte supuestamente solito, tenía que hacer 2 deportes. Uno le creaba endurance y resistencia, y el otro le creaba fuerza, velocidad y coordinación. Eso es la explicación de por qué Holanda, con 6 millones de habitantes, es potencia mundial, y no hay ninguna otra explicación. Eso no es un sol divino que bajó de la estratosfera. Y así lo hace Australia. Pero miren Cuba, miren qué interesante el modelo de Cuba escolar. Tiene en la escuela, yo lo estuve observando, en la escuela primaria, primer nivel, 6, 7 y 8, tiene 3 estímulos de educación física y 1 deportivo, que debe ser como iniciación deportiva, pero es todo del Estado. Sí, y después las cargas en secundaria son 2 y 2. ¿Por qué? Porque ya tienen 2 dirigidos a la especialización deportiva y al que le gusta el deporte. Pero van creando en toda la primaria la aptitud y la actitud a la adherencia. Porque también si nos preocupamos por qué los chicos de secundaria no les gusta hacer deporte, no van a hacer deporte, es porque la adherencia, el hábito y la adicción hay que crearla en primaria. Tenemos hoy un enemigo del cual no hablamos, que son, y eso tiene que ver con las posturas, que son la cantidad de horas que los niños están con los juegos electrónicos y las pantallas. No es menor el problema. El mundo está muy preocupado por eso. Hay enorme cantidad de comunicaciones, de congresos de sociólogos, filósofos, psicólogos, psicoterapeutas, que están planteando que esas 3, 4 horas que los niños a veces adiccionan a la pantalla, primero generan grandes problemas de postura, de inmovilismo y hipocinesia, ¿sí? Para traerlo a Mario Di Santo de vuelta. Y segundo, ese no es el daño único. La adicción produce un desplazamiento del interés del niño, no solo por no hacer ejercicio, por no hacer la tarea de la escuela, por no estudiar inglés. Les interesa solo eso, porque se ha generado una adicción. Y la adicción, esa es una adicción mala, combatiendo contra la otra adicción buena. Por eso el mundo, y tomando el cuadrúpedo que se puso bípedo, ese bípedo original, llamado Pithecanthropus erectus, porque se paró, era un homo ignorantus. O sea, era un hombre, mujer también, ignorante. Después pasó al homo habilis. A través del homo habilis, el movimiento y todo, aprendió la experiencia motriz, aprendió a correr para cazar animales y correr para que no se lo coman, y después pasó al homo sapiens. El mundo dice hoy, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, contaminación ambiental, gases, pantalla, adicciones, drogas, cigarrillo, alcohol, todas. Eso es lo que estamos acá en esto. Tenemos un solo antídoto, lo dice el mundo, el ejercicio y la actividad física y el deporte. Por lo cual, el Homo sapiens
no puede transcurrir el siglo XXI en convertirse en un homus stupidus. Tiene que hacer lo que habla la comunidad internacional, que al ser biopsicosocial hay que ponerle el homus deportivus, que representa ejercicio, actividad física y deporte. Y vuelvo a repetir, no hay posibilidades que los médicos, los kinesiólogos, las nutricionistas, los psicólogos, los padres, los directores de escuela, los políticos, ejecuten lo que tienen que hacer los profesores y licenciados de educación física, interdisciplinariamente formados, con ciencia y método actualizado. No son sustituibles en esta cadena de valores. No, yo tengo solo para decir una experiencia personal. No crean nada de eso de la evolución del hombre desde el mono, porque mi hija cuando era muy chiquita yo la llevé al zoológico y me dijo, papi, eso es todo mentira que el hombre deriva del mono. Si este mono es el mismo del año pasado. Bueno, nos queda una ardua tarea. Tomo lo de son insustituibles, tomo de Seba lo que decía acerca de las conclusiones. Las conclusiones de este congreso están en las 12 salas en las que trabajaron. Y bueno, no me queda más que agradecer la presencia de Juan Carlos, de Sebastián y de Sergio en esto que realmente fue un debate riquísimo. Da ganas de seguir charlando, pero le tenemos que dar lugar a la próxima actividad, que es muy divertida. Un aplauso grande, grande para los tres. Los despedimos. Hasta el próximo.